Buenos días. Para efecto de audio y video me presento. Soy la abogada Jessica Angélica Barragán Espinosa, juez de esta Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Manta, quien dirige esta audiencia de procedimiento directo en contra del ciudadano Pedro Pablo Cedeño Zambrano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del Código Orgánico Integral Penal, y bajo los principios de concentración, contradicción y dispositivo, como estipula el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República y el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, el cual se refiere a los principios procesales. No sin antes dar las indicaciones al público de guardar el debido respeto y silencio y apagar los dispositivos móviles. Caso contrario, serán expulsados de la sala. El señor secretario, por favor, sírvase a verificar la presencia de los sujetos procesales y si nos encontramos en la fecha y hora judicial designada en virtud de lo que dispone el artículo 563, numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal. Muy buenas tardes, señora jueza, señora fiscal, defensa técnica y público presente. Soy el abogado José Larrea Amedo, secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Manta. Siendo las 2 p.m. del día 24 de febrero del 2021, previa hora y día señalado, nos encontramos dentro de la audiencia oral, pública y contradictoria de procedimiento directo, en cual, señora juez, específicamente se encuentran las partes procesales dentro de esta sala. El procesado corresponde al señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, la víctima, el señor Jorge Campuzano Muñiz, en representación de la Fiscalía, la doctora Rexy Barreto, y la defensa técnica de la víctima, la doctora Victoria Baren Merino. Una vez el señor secretario ha constatado la comparecencia de las partes procesales que por mandato deben concurrir para realizar esta diligencia, siendo las 2:05 p.m., horas del día 24 de febrero del 2021, doy inicio a esta audiencia. Tal como se lo establece en el artículo 563, numeral 8 y el 564, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, que versa sobre el control de disciplina de la audiencia y principio de dirección judicial del proceso. Y de conformidad con los artículos 601 y 604 del Código Orgánico Integral Penal, se establece esta primera etapa de discusión acerca de la existencia o no de vicios formales que afecten la misma, por lo que concedo la palabra a la abogada de la defensa técnica a fin de que se pronuncie acerca de las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento que afecten la validez de este proceso. Señora jueza, con respecto a las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento que afecta la validez de este proceso, no tengo nada que objetar. Gracias, señorita abogada de la defensa. En atención al principio de contradicción, se le concede la palabra a la señorita fiscal a fin de que se pronuncie acerca de las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento que afecten la validez de este proceso. Gracias, señora juez. Respecto a los vicios formales en cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento, no tengo nada que objetar hasta este momento, señora juez. Gracias, señora fiscal. Una vez escuchados los sujetos procesales y al no existir vicios de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimientos que puedan afectar el desarrollo normal de este proceso, declaro válido el mismo y dicto el respectivo llamamiento a juicio, continuando con la realización de esta misma audiencia. En esta segunda parte se solicita a los testigos y peritos involucrados en el caso que se encuentren en la sala hacer, por favor, la... Gracias, señorita fiscal. Una vez escuchados los sujetos procesales y al no existir vicios de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento que puedan afectar el desarrollo normal de este proceso, declaro válido el mismo y dicto el respectivo llamamiento a juicio. Continuando con la realización de esta audiencia, en esta segunda parte solicito a los testigos y peritos involucrados en el caso que se encuentren en la sala abandonar la misma y esperar su llamamiento oportuno. Se le concede la palabra a la señorita fiscal a fin de que sustente su acusación fiscal. Gracias, señora juez. Para efectos de audio y video me identifico. Soy la abogada Rexy Barreto y vengo en representación de la Fiscalía, como titular de la acción penal, según las facultades que me confiere el artículo 194, 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 411 y 442 del Código Orgánico Integral Penal. En el proceso que se sigue en contra del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano por el delito de robo, tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, en perjuicio del patrimonio del señor Jorge Campuzano Muñiz. La teoría es la siguiente. Los hechos ocurrieron el día 14 de febrero del 2021, aproximadamente a las 3 de la mañana, en esta ciudad de Manta, en el sector de Santa Marta, entre las calles 13 y avenida 25, cuando el ciudadano, el señor Jorge Campuzano Muñiz, caminaba por este sector hacia su domicilio, cuando fue interceptado por el hoy acusado, el señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, con un cuchillo en mano, lo amenazó y procedió a quitarle sus pertenencias, dentro de las cuales tenemos una billetera,
de marca Tommy Hilfiger, en cuyo interior contenía la cantidad de $1.000 americanos, un teléfono celular marca Samsung de última generación, y luego de realizar dicho acto, aprovechando la desolación del lugar, procede a darse a la fuga. Por lo que el señor Jorge Campuzano avanza hacia una casa más cercana y solicita ayuda para que por favor le llamen a 911 y pida auxilio porque acaba de ser asaltado. Por lo cual se realiza un operativo en el sector, lográndose dar con el paradero del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, encontrándole entre los matorrales, unos metros más adelante. Y al hacerle las requisas respectivas, se le encontró con las pertenencias antes mencionadas, que de propiedad del señor Jorge Campuzano Muñiz. Dicho esto, Fiscalía está en la capacidad de probar que estamos frente a una conducta típica, antijurídica y culpable. La conducta se adecua perfectamente al delito de robo. Y como responsable de la carga de la prueba, Fiscalía señala que su conducta cumple con el elemento del tipo penal establecido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad. El elemento constituye el dolo, el cual consiste en el conocimiento y la voluntad del sujeto activo para actuar en contra de una norma penal, tal como se estipula en el artículo 26 del mismo cuerpo legal. Para probar nuestras pretensiones, señora juez, contamos con la prueba documental, la misma que es el parte policial, realizado en el momento de la detención de dicho ciudadano. Una prueba testimonial declarada por el cabo de policía Marco Antonio Solís. La declaración del señor Jorge Campuzano Muñiz en calidad de víctima. Declaración que es coherente con el resto de los medios probatorios, los cuales son los idóneos para configurar jurídicamente la culpabilidad del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano y destruir así su presunción de inocencia con la que goza actualmente. En su momento oportuno, señora juez, y en representación del Estado, solicitaremos a usted una sentencia condenatoria en contra del hoy procesado. Hasta aquí concluye mi intervención, señora juez. Gracias. Gracias, señora fiscal. Le concedo la palabra a la abogada de la defensa técnica a fin de que se pronuncie en relación a lo manifestado por la fiscalía. El audio, por favor, señorita defensora. Gracias, señora jueza. Para efectos de audio y video me presento. Soy la abogada Baren Merino Dana Victoria, conforme a lo estipulado en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal, realizo la defensa técnica y legal del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano. Señora jueza, base a lo mencionado por la señora fiscal, es claro que nos encontramos frente a un delito flagrante, pero es menester que considere las atenuantes del delito, puesto que en la tesis actual mi defendido cometió la acción sin intención de daño alguno o perjuicio. Simplemente fue un error, un desliz por efectos a causa del alcohol, lo cual demostraré mediante esta audiencia con exámenes de alcoholemia, certificado de buena conducta y sobre todo la colaboración de mi defendido en el momento de su detención, por lo que su conducta no amerita a una prisión preventiva y con las pruebas que presentaré más adelante solicitaré a este juzgador que se le imponga una medida alternativa a esta. Gracias, señora juez. Muchas gracias. Se le concede la palabra a la señora fiscal en la causa, quien evacuará los medios probatorios que considere necesarios para el sustento de sus pretensiones. Gracias, señora juez. Señor secretario, si me permite incorporar al proceso el parte policial número 23145, realizado por el cabo de policía, el señor Marco Antonio Solís, el día de la detención del ciudadano Pedro Pablo Cedeño Zambrano, el cual, como usted lo puede notar, consta que se le encontró en poder del ciudadano las pertenencias del señor Jorge Campuzano Muñiz, motivo por el cual podemos configurar el delito tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. Sin importar cualquiera sea la resolución de hoy, doy admisión a las pruebas con las que cuenta la Fiscalía a fin de sustentar la acusación y le concedo la palabra a la abogada de la defensa técnica a fin de que evalúe los medios probatorios que considere necesarios para el sustento de sus pretensiones. Gracias, señora jueza. Por parte de la defensa haremos uso de la prueba documental a través de la presentación del arraigo social,
En lo que corresponde al contrato laboral, señor secretario, sería tan amable de recibirme para que presente ante la jueza el certificado de buena conducta, el certificado de honorabilidad, escrituras de su domicilio ubicado en la ciudad de Manta, Avenida 18 y Flavio Reyes, y también a su vez incorporaremos el récord policial, donde con este se demostrará que mi defendido no ha tenido problemas con la justicia en ningún momento antes. A su vez, también incorporaremos una cuenta en el Banco Pichincha, número 2202-947788, para demostrar con esto que el señor realmente tiene un trabajo en el cual es remunerado. También, a su vez, presentaremos el contrato laboral, el certificado universitario y, a su vez, el examen de alcoholemia practicado a mi defendido. Gracias, señora jueza. Doy admisión a las pruebas con las que cuenta la defensa, a fin de sustentar sus pretensiones. Le concedo la palabra a la abogada de la Fiscalía a fin de que se evacúen las pruebas testimoniales. Gracias, señora juez. Solicito, señora juez, permita el ingreso del cabo de policía, Marco Antonio Solís, para que pueda rendir su versión, por favor. Señor secretario, por favor, haga pasar al testigo. Solicito que entre a la sala, por favor, el cabo segundo de policía Marco Antonio Solís. Muy buenas tardes. Por favor, identifíquese para efectos de audio y video. Buenas tardes, a los presentes, señora jueza. Me identifico para efectos de audio y video. Soy el cabo segundo de la Policía Nacional, Marco Antonio Solís, con número de cédula 135-05-99-59-1. Señor cabo Marco Antonio Solís, jura decir la verdad sobre los hechos que usted testificó, sujeto a lo estipulado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, esto es el delito de perjurio y falso testimonio. Sí, juro. Señora fiscal, su testigo. Gracias, señora juez. Señor cabo de policía, Marco Antonio Solís, ¿usted me puede indicar si este parte que usted ha realizado fue hecho por usted? Sí, efectivamente, yo realicé el parte policial 2314B5. ¿Me podría leer la parte más pertinente de este parte, por favor? Ok. A ver, luego de recibir la llamada por la central, cerca de las 3:05 de la madrugada, me acerqué al lugar donde habían realizado la llamada, hecha por el señor Jorge Campuzano Muñiz. Al llegar al lugar se encontró una persona en dicho lugar, en el cual luego de tomar contacto con esta persona se supo identificar con los nombres de Jorge Campuzano Muñiz, que supo manifestar que minutos antes había sido víctima de un robo por parte de un sujeto cual no supo identificar. Ese procedió a arrebatarle sus pertenencias, entre ellas cargaba su billetera, que en su interior tenía la suma de $1.000 y un teléfono celular marca Samsung Galaxy S31. En ese momento mis compañeros y yo procedimos a ir a la búsqueda de este sujeto no identificado, el cual en esa búsqueda apresurada encontramos a un sujeto dentro de unos matorrales, y este contaba con los nombres de Pedro Pablo Cedeño Zambrano, que se encontraba en estado etílico. Para ser más específico, en la prueba de alcoholemia dio positivo con un resultado de 1.2 grados de alcohol por cada litro de sangre. En el lugar que se encontraba el señor Pedro Pablo Cedeño, ¿él tenía las pertenencias del señor Jorge Campuzano en su poder? Sí. ¿En qué parte se encontraban esas pertenencias? Se lo encontró en la parte trasera donde usualmente se guarda una billetera. En el sector, ¿usted encontró algún arma cortopunzante? ¿Encontraron algún arma en el lugar? No. Muchísimas gracias, señor policía. Hasta ahí mis preguntas, señora juez. Se le concede la palabra a la abogada de la defensa técnica a fin de que realice su contrainterrogatorio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Señorita defensora, por favor, su micrófono. Gracias, señora jueza. Señor agente de policía, ¿podría usted recordarnos cuál fue el nivel de alcohol encontrado en mi defendido al momento de su aprehensión? Sí. En la prueba de alcoholemia salió positivo con 1.2 grados de alcohol por cada litro de sangre. Bien, ¿usted considera que en el momento de la aprehensión del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, él se encontraba en todas sus capacidades para recordar o darse cuenta de la acción que estaba cometiendo? Según mi criterio, pude observar que el señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano estaba en un estado consciente de lo que él hacía. Al momento de la detención,
¿Cómo actuó o cuál fue la actitud del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano? Actuó de una forma normal, no puso y no hizo ningún acto de resistencia. Entonces podríamos decir que colaboró en su aprehensión. Sí. Muchas gracias, señora jueza. No tengo más preguntas. Cedo la palabra a la señora fiscal. Señora jueza, si me permite, por favor, que mi testigo rinda su versión en calidad de víctima, el señor Jorge Campuzano Muñiz. Por favor, señor Campuzano, pase para poderle tomar juramento y identifíquese para efectos de audio y video. Muy buenas tardes, señora jueza, señor presidente. Me identifico por efectos de audio y video. Soy el señor Jorge Campuzano Muñiz, con número de cédula 135 05 99 59 1 de ocupación comerciante. Por favor, señor Jorge Campuzano, ¿puede usted decir la verdad sobre los hechos que sucedieron sujeto a lo estipulado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, esto es el delito de perjurio? Sí, juro. Señora fiscal, su testigo. Gracias, señora juez. Señor Jorge Campuzano, ¿usted me puede relatar los hechos que ocurrieron el día en mención? Sí, bueno. El día 14 de febrero, cerca de las 3:05 de la madrugada, yo me encontraba dirigiéndome a mi domicilio, ubicado en las calles 13 y 22, en Santa Marta. El momento que estaba cerca de mi domicilio, de repente me paran la marcha de la parte de atrás. Me agarra un sujeto el cual no supe identificar, hincándome y amedrentándome que me iba a hacer daño si no le entregaba mis pertenencias que cargaba en ese momento, en el cual esta pertenencia fue mi billetera, que cargaba $1000, y mi teléfono celular marca Samsung Galaxy S31. Después de este acto que cometió este sujeto, procedió a huir e inmediatamente llamé a la Policía Nacional. ¿Usted me puede señalar si en esta sala se encuentra la persona que le arrebató sus bienes? Sí, ahí se encuentra la persona. ¿Usted me puede indicar y recordarme a qué horas más o menos sucedió esto? Sucedió cerca de las 3:05 de la madrugada. ¿Usted entregó sus pertenencias? ¿Por qué lo hizo? Por temor a que me hiciera daño con el objeto que me estaba amedrentando. Al momento que llegó la unidad policial y le detuvieron al procesado, ¿las pertenencias que le encontraron en su poder eran suyas? ¿Usted verificó que esas eran las suyas? Sí, efectivamente eran mis pertenencias que me han sido robadas. Hasta aquí mi intervención, señora juez. No más preguntas. Se le concede la palabra a la abogada de la defensa técnica a fin de que realice su contrainterrogatorio. Gracias, señora jueza. Señor Jorge Campuzano, usted menciona que al momento del hecho, el señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano poseía un arma cortopunzante. Con dicha arma, dígame, ¿se le provocó algún daño físico a usted? No me provocó ningún daño físico. Bien, al momento de cometerse el robo, ¿lo lesionó de alguna forma, algún golpe, alguna manera de que le haya hecho daño el señor Pablo Cedeño Zambrano? No me hizo daño, solo fue mediante amenaza. Entiendo. Después de sustraer sus cosas, ¿cuál fue la actitud o qué más hizo el señor Pedro Pablo Cedeño en su contra? Después de despojarme de mis pertenencias, él procedió a huir. Entonces, ¿cabe recalcar que él no ocasionó ningún daño físico? No. Señor Jorge Campuzano, ¿le podría mencionar a este juzgador si se le devolvieron sus pertenencias y se encontraba todo lo que se le había sido sustraído? Sí, sí se encontraba todas mis pertenencias. Gracias, no tengo más preguntas, señora jueza. Terminada la fase probatoria, se ha escuchado a las partes procesales y se le concederá la palabra a la Fiscalía a fin de que se realice su alegato final. Gracias, señora jueza. Como se ha llegado a determinar la materialidad de la infracción por el delito de robo y se ha llegado a demostrar la responsabilidad del procesado, el señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, como autor de los hechos mencionados, la Fiscalía formula cargos al tenor del artículo 590, 591 y 595 del Código Orgánico Integral Penal en contra del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano
de 25 años de edad, con cédula de ciudadanía 1892-43-5670, con domicilio en la ciudad de Manta, en el barrio El Porvenir, de estado civil soltero, por los siguientes hechos. El día 14 de febrero del 2021, aproximadamente a las 3 de la mañana, en esta ciudad de Manta, en el sector de Santa Marta, entre las calles 13 y avenida 25, el ciudadano Jorge Campuzano Muñiz caminaba por el sector hacia su domicilio cuando fue interceptado por el hoy acusado, el señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, que con cuchillo en mano lo amenazó y procedió a quitarle sus pertenencias, dentro de las cuales se tenía una billetera marca Tommy Hilfiger, que en su interior contenía la cantidad de $1000 americanos, un teléfono Samsung AJ de última generación. Luego de realizar dicho acto, aprovechando de la desolación del lugar, se procedió a darse a la fuga, por lo que el señor Jorge Campuzano Muñiz avanzó unos metros hacia una casa más cercana para que puedan llamar a 911 y pedir auxilio, por lo cual se efectuó un operativo logrando dar con el paradero del ciudadano Pedro Pablo Cedeño Zambrano, encontrándose en unos matorrales unos metros más hacia adelante. Al hacerle las requisas respectivas, se le encontró con las pertenencias delante mencionado, propiedad del señor Jorge Campuzano Muñiz. La Fiscalía, señora jueza, solicita que lo declare culpable por todo lo antes expuesto, ya que se ha ratificado que el señor Pedro Pablo Cedeño se encontraba en el lugar de los hechos y fue quien cometió el delito. Además, fue quien sustrajo las pertenencias del señor Jorge Campuzano Muñiz. Esto se ha evidenciado por el testimonio del cabo de policía Marco Antonio Solís y del propio afectado, que por el temor a ser violentado físicamente entregó sus pertenencias. Estos hechos constituyen un delito tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal y en el caso concreto tiene evidencia que justifica la existencia del delito por parte del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, cuya responsabilidad como autor del delito. En lo que señala los siguientes elementos de convicción, señora juez: el parte policial presentado por el agente de la Policía Nacional, el cabo segundo Marco Antonio Solís, que señala que en el momento de la aprehensión se encontró la billetera de marca Tommy Hilfiger y el teléfono celular marca Samsung en su poder. El testimonio de la víctima, el señor Jorge Campuzano Muñiz, por el cual, señora jueza, tal como lo solicito, se le imponga la sentencia condenatoria impuesta para este delito, como lo estipula el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 42 en calidad de autor. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. De igual manera, se le concede la palabra a la abogada de la defensa técnica a fin de que realice su alegato de cierre. Gracias, señora jueza. Señora jueza, como se ha constatado en la presente audiencia, mi defendido es una persona de buena conducta, sin antecedentes penales de ningún tipo. Es colaborador con la justicia y, sobre todo, hay que recalcar dos puntos muy importantes. El primero es que al momento de cometer el hecho, mi defendido contaba con un grado de 1.2 grados de alcohol por litro en su sangre. Las pertenencias fueron devueltas y la víctima no sufrió ningún tipo de daño alguno en este delito. Por lo cual, señora jueza, pido que mi defendido, en la sanción a recibir que se le imponga, sea una medida cautelar diferente a la de la prisión preventiva, tales como las que se encuentran tipificadas en el artículo 522, numeral 1, 2 y 4 del Código Orgánico Integral Penal, y que estas son la prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador o ante la autoridad que se le designe, o el dispositivo de vigilancia comunitaria, dado a que el arma mencionada con la cual se cometió el delito no fue encontrada, señora jueza, y por tanto no se puede tomar como cuerpo de delito a la presente acción. Es todo en cuanto puedo mencionar. Gracias. Le damos paso a la Fiscalía para que se pronuncie sobre las pretensiones de la defensa técnica. Gracias, señora juez. En virtud de lo que ha solicitado la defensa técnica del procesado, me opongo a la misma, por cuanto no existe el arraigo social suficiente por parte del hoy aprendido, y si bien los hechos son claros, descriptibles y demostrables, típicos de una conducta penalmente relevante, es evidente que el resultado de las acciones tomadas por voluntad propia de la del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano y por consiguiente para la Fiscalía tiene claro que no se brindan las garantías necesarias para asegurar la comparecencia del señor procesado. Por lo cual, señora jueza, solicito que usted resuelva lo pertinente. Hasta aquí mi intervención. Muy bien. Una vez escuchados los alegatos finales, concurrimos a un receso de 30 minutos para elaborar la respectiva resolución. Una vez la Fiscalía
y la defensa técnica han presentado sus medios probatorios y fundamentado sus pretensiones, resuelvo lo siguiente. La señora fiscal ha demostrado mediante prueba testimonial y documental la existencia de la responsabilidad de la persona hoy procesada, mediante prueba testimonial por parte del agente apresor, quien hace referencia del día viernes 14 de febrero del 2021, aprendiendo al señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, quien es acusado de sustraer del señor Jorge Campuzano Muñiz una billetera marca Tommy Hilfiger con $1,000 americanos y un celular marca Samsung Galaxy S31, mismos que se encontraban en poder de el hoy procesado. Mediante prueba testimonial por parte del señor Jorge Campuzano Muñiz, se da a conocer los hechos suscitados en donde se puede verificar la relación en la cual los objetos que él hace mención coinciden con los encontrados en poder del señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano. Así como la Fiscalía solicita que se le interponga al señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano prisión preventiva en relación al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, ya que tiene una pena superior a 1 año, y de igual forma cumple con los demás requisitos pertinentes a este artículo. Por otra parte, la defensa técnica manifiesta que el señor hoy procesado no adecua su comportamiento a los hechos que se le atribuyen, ya que el suceso se debió a un desliz causado bajo los efectos del alcohol y adjunta como pruebas el récord policial del acusado, el examen de alcoholemia, escrituras de una vivienda ubicada en la ciudad de Manta, en la avenida 18 y Flavio Reyes, certificados de honorabilidad y de estudio, certificados bancarios, el contrato de trabajo del acusado. Por otra parte, la defensa no ha tenido la capacidad de probar que no estamos ante una conducta típica antijurídica y culpable, ya que la conducta se adecua perfectamente al delito de robo, y como responsable de la prueba de la carga, Fiscalía señala que en su conducta cumple con los elementos que este mismo tipo penal, el cual es establecido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de las cosas muebles ajenas, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En virtud de lo indicado por las partes procesales, la defensa técnica solicita que se le asigne una medida alternativa a la prisión, para lo cual la Fiscalía se ha opuesto a lo mismo. No obstante, esta autoridad, como garantista de los derechos procesales y previa a la revisión de los documentos presentados por la defensa técnica, denota que tiene el respaldo suficiente, pues tiene un domicilio fijo, no posee antecedentes penales. El arraigo social presentado certificó que no posee una personalidad agresiva. Por lo tanto, por lo antes expuesto, y administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, en concordancia con el artículo 71, numeral 11 de la Constitución de la República, que versa, la jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo a los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos por la ley. Se le concede al señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano medidas cautelares en concordancia con el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal en sus numerales 1, el cual indica prohibición de ausentarse al país; 2, la obligación de presentarse ante el juzgador que considere que conoce el proceso y ante la autoridad o institución que se designe, cada 15 días, y una multa de 2 salarios básicos unificados. Se solicita asimismo al señor secretario emita la correspondiente boleta de excarcelación al señor Pedro Pablo Cedeño Zambrano, con número de cédula 1305-9005, 5-5, al Centro de Rehabilitación Social de Jiquiapo. Esta sentencia será motivada debidamente por escrito, y la cual será notificada como corresponde a las partes por medio de su dirección electrónica asignada durante el proceso. Señor secretario, tenga la bondad de finalizar esta grabación. Siendo el día 24 de febrero de 2021 a las 19:05, se da por finalizada la grabación de esta audiencia de procedimiento directo.